Hola chicos, ¿se me escucha? ¿Qué pasó? Ya. Eh, el día de hoy vamos a comenzar con los temas del repaso para su segundo parcial. Mm, con el doctor Pérez van a empezar hablando de lo que es la bioenergética, ¿ya? Para eso, hoy día vamos a tratar de repasar los tres temas que están relacionados con la bioenergética, ¿no? Entonces, todo esto es lo que vamos a avanzar hoy día, ¿ya? Viéndolo un poquito de mejor manera, quiero que entiendan algo. Cuando nosotros hablamos de bioenergética, estamos hablando también de la termodinámica bioquímica, ¿ya? También vamos a ver la función del ATP, ¿ya? Deme un ratito, ahora sí ya no voy a aceptar a más personas. Ya, ahora sí, ya. Continuando con esta parte, cuando hablas tú de la bioenergética, estás hablando de reacciones químicas, ¿no? Como aquí les estoy mencionando, ¿no? Hablas de las reacciones químicas, ¿ya? Nosotros, para conseguir la energía para cualquier reacción química de nuestro cuerpo, la obtenemos a partir de la alimentación, ¿no? Es la forma en la que nosotros adquirimos la energía. Ahora, algo más que te menciona el Harper al inicio del tema, dice que nuestro sistema biológico es isotérmico. ¿Por qué? Porque se mantiene a una temperatura específica de 37 grados, ¿no? Para continuar con el orden del Harper, vamos a ir con esto, ¿ya? Vamos a ir con esto. ¿Qué más te menciona el Harper? Te habla sobre la inanición. ¿Qué es la inanición? Es la debilidad extrema por la falta de alimento. Ahora, cuando nosotros hablamos de inanición, tenemos dos tipos de enfermedades. Aquí están. Miren, hablamos de marasmo y kwashiorkor, ¿no? Cuando hablas de marasmo o kwashiorkor, estás hablando de enfermedades que se caracterizan por la desnutrición. Y aquí vienen las preguntas del doctor. ¿Por qué? Porque tú cuando hablas de una desnutrición por marasmo, estás hablando de una desnutrición calórico-proteica. Y cuando hablas de kwashiorkor, acuérdense de K de calórico va a estar abajo, ¿no? Kwashiorkor es una desnutrición proteica calórica, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con los niños que nacen con, no, bueno, tienen una desnutrición por kwashiorkor, no es congénito por si acaso? Los van a ver a los niños con su estómago bien abombado, ¿no? Como si fuera un globo, ¿me entienden? Y eso pasa por una fisiología básica, ¿no? Los que se encargan del equilibrio de las fuerzas de Starling son tanto la presión hidrostática y la oncótica, ¿no? Si hay una disminución de las proteínas en nuestro cuerpo, obviamente la presión oncótica del plasma va a disminuir. Por ende, el agua va a empezar a salir del líquido intravascular, ¿no? ¿Y dónde se va a ver? En el estómago. ¿Cómo se llama eso? Asitis, ¿no? Asitis, edema en el abdomen, ¿no? Entonces, esa es una característica muy esencial de lo que es la enfermedad de Kwashiorkor, ¿no? Más rato les voy a mostrar una fotito, ¿ya? Después hablamos de la desnutrición por marasmo, ¿no? El marasmo es característico por calórico, ¿me entienden? Calórico. Eso quiero que se les quede claro. Desnutrición proteica, kwashiorkor. Calórica, marasmo. ¿Vale? Ahora, continuando con esta parte. em, Harper después te menciona la funcionalidad que tienen las hormonas tiroideas, ¿no? ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Controlan la velocidad metabólica. Cuando ustedes vayan avanzando el tema de endocrino, Guyton te menciona que las hormonas tiroideas, tanto la T4 y la T3, están encargadas de aumentar la tasa metabólica basal en un 60%, ¿no? Entonces aumenta tu actividad en ese momento. ¿Ya? Por ende va a haber mayor liberación de energía, ¿no? Mayor gasto de energía. Y por último, ¿qué te dice? ¿No? Te dice que el exceso de almacenamiento de energía se va a llevar a la obesidad, ¿no? Y eso va a traer problemas tanto en la diabetes como enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis, ¿no? Que puede llegar incluso a un corazón isquémico, ¿no? Un síndrome isquémico agudo, ¿no? Y después reduce la esperanza de vida, ¿no? Entonces, también la obesidad está en mayor prevalencia con el aumento de edad, ¿no? Y los mismos daños que conlleva. Ahora pasaremos a la parte inicial y esencial que te habla Harper. Primero te habla de la energía libre, ¿no? La energía libre, también denominada energía útil o potencial químico, ¿no? Te dice que todos los sistemas biológicos como nosotros están mediados a partir de leyes termodinámicas, ¿no? Entonces estamos aplicados a partir de las leyes termodinámicas y para eso nosotros nos regimos en dos leyes, no en las cuatro, solo en dos leyes, en la primera y la segunda ley. ¿Qué te dice la primera ley? Te habla sobre la conservación de la energía.
Y en resumen, en palabras más concisas, porque esto es lo que pone el doctor en sus diapositivas, ¿qué te dice la primera ley? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Solo se va a transformar. Y esto lo vamos a ver a ver, déjenme ver acá. Ya, aquí lo vemos de mejor manera, ¿ya? ¿Cómo es que esta energía, bueno, no se crea ni se destruye, solo se transforma? Para eso tenemos que entender un sistema total, ¿no? Un sistema total va a estar compuesto por un sistema biológico y su entorno, ¿no? Donde el sistema biológico puede perder energía, pero ¿quién está ganando? El entorno, ¿no? Y este entorno le puede va a dar de nuevo al sistema biológico, pero en ningún momento se está creando ni destruyendo la energía, ¿no? También la energía, como te dice, se puede transformar, ¿no? Esta energía química que nuestro cuerpo la genera a partir de la alimentación, se puede convertir en una energía mecánica, ¿no? El movimiento que nosotros realizamos en los músculos, ¿no? A partir del ATP nosotros podemos generar movimiento, ¿no? Energía por calor, que hoy día lo vamos a ver de manera más completa. Energía eléctrica, ¿no? La despolarización, como ustedes ahorita están viendo el corazón, ¿no? La conducción o el automatismo y conductancia de las propiedades del corazón, o también en energía radiante, te menciona el Harper, ¿no? Esa es la primera ley, ¿no? La segunda ley habla de la entropía, ¿no? Entropía, relaciónenlo con desorden, ¿no? Ese es el desorden. Mientras mayor entropía haya, mayor desorden de las moléculas va a haber, ¿no? Como aquí dice, miren, les pongo dos ejemplos. Entropía lo vamos a señalar con lo que es la letra S, ¿me entienden? Y estas cositas le gusta preguntar al doctor por si acaso. Acuérdense, ¿ya? ¿Qué era S? Entropía. Un sistema a nivel del cuerpo que tiene una baja entropía, es decir, un bajo movimiento, un desorden de las moléculas, es a nivel del ADN. ¿Por qué? Porque está estructurado, ahí está nuestro almacén de nuestra información genética, ¿no? Pero donde hay una mayor entropía, es decir, un mayor desorden en la síntesis de diferentes sustancias, ¿no? Entonces, estas son las dos leyes que nos interesan al momento de hablar de lo que es la termodinámica, ¿no? La termodinámica bioquímica. ¿Y por qué no hablamos de la ley cero y la tercera ley? Uno, porque la ley cero se rige en la temperatura. Y como inicia el Harper, somos isotérmicos, no estamos a una temperatura constante, ¿no? Entonces, por ende, esto no va a haber en el organismo. Y la tercera ley tampoco, ¿no? Porque, ¿qué te dice? En el caso de que cero, la temperatura sea cero absoluto. O no, ¿no? Nuestro cuerpo está en 37 grados, ¿no? Ahora pasaremos al siguiente dato. Ya, algo más que quisiera que entiendan. Cuando nosotros hablamos de energía libre, vamos a hablar de delta Gibbs, ¿no? Es donde debido hablar con el doctor. Cuando ustedes hablan de delta Gibbs cero, están hablando específicamente cuando en sustrato hay un mol sobre litro, ¿me entienden? Y cuando hablan sobre delta Gibbs cero prima, acuérdense, es a un pH de 7,0, ¿me entienden? Y este delta Gibbs cero prima es el cambio estándar de energía libre en un medio estándar. Ahorita me van a entender bien, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la energía delta Gibbs, tenemos que acordarnos un poquito de enzimas, ¿ya? Esta es una imagen de un proceso exergónico como endergónico, para que me entiendan un poco mejor. Esta parte, estamos hablando de la unión de la enzima sustrato, ¿no? Esta es la enzima, imagínense, ¿ya? Y este es el sustrato. El momento en el que se forma el complejo de unión enzima, ¿no? El complejo de unión enzima-sustrato, es decir, se unen los dos, ¿qué va a pasar? Va a empezar a ocurrir la reacción química, ¿no? ¿Y qué era una enzima? Era un biocatalizador, aceleraba la reacción química. Por eso este diagrama te habla sobre el tiempo y la energía libre de Gibbs. ¿Y de qué estamos hablando? De la energía de Gibbs, ¿no? Entonces quiero que estén atentos en el eje Y, donde ¿qué es lo que pasa? Al momento en el que se une la enzima con el sustrato, está empezando a gastar energía, ¿me entienden? Está empezando, perdón, está empezando a liberar energía. Ahora, si es un proceso exergónico, es decir, catabólico, está gastando energía, ¿qué va a pasar? Perdón, por si acaso esto, chicos, está ganando energía. ¿Qué va a pasar? Va a perder más energía de la que está, de la que está generando, ¿me entienden? Esto es un proceso exergónico. Pero ¿qué pasa con un proceso endergónico? Lo contrario, ¿no? Va a generar energía y va a consumir poco. ¿Pero qué estamos ganando? Energía.
Y a esto le llamamos un proceso endergónico. Cuando nosotros estamos perdiendo energía, miren, esta línea que se está generando, estamos pasando de un eje positivo a un eje negativo. Pero aquí está pasando lo contrario, ¿no? Estamos generando energía positiva. Entonces, ¿cómo vamos a representar una reacción endergónica con delta Gibbs positivo? ¿Y cómo vamos a representar una reacción exergónica? Miren, está yendo al lado negativo, entonces va a ser delta Gibbs negativo. ¿Me entienden? Entonces, Harper te menciona dos cosas, ¿no? Cuando las condiciones tanto de temperatura y la presión son constantes, es decir, en el organismo, la fórmula va a ser la siguiente para sacar delta Gibbs, ¿no? Donde te habla uno de delta H. ¿Qué es H? Acuérdense, chicos, es calor, ¿no? Es la entalpía. Cosas que pregunta el doctor por si acaso, ¿ya? ¿Qué significa H? ¿Qué significa S? Eso le gusta preguntar al doctor, ¿ya? Después, ¿qué te dice? Menos la temperatura absoluta sobre delta S. ¿Qué era S? Entropía. ¿Me entienden? Y así tal cual, ¿ya? Ahora, también te dice algo. Cuando los reactivos están presentes en un mol, lo que les decía, ¿no? Cuando los sustratos son en 1.0 moles litro, ya no es delta Gibbs, es delta Gibbs cero, ¿no? Y ahora, cuando este delta Gibbs está en un pH de 7, lo llamamos delta Gibbs cero prima, lo que les decía hace rato, ¿no? ¿Y qué era eso? El cambio de energía libre estándar en un medio estándar, ¿no? Como les reitero, se tienen que saber, ¿no? ¿Qué será? Esto ya preguntó el doctor, es la constante de gases, ¿no? Es la constante de gases, que esta es la temperatura absoluta, y estas dos cositas, datos que les he puesto, ¿no? ¿Qué significa? K es el constante de equilibrio y N es el logaritmo natural, ¿no? Pero nunca he preguntado tampoco, pero, ¿ya? Entonces, ¿qué es energía? Estas están sus diapositivas del doctor, ¿no? Todo lo que puede producir trabajo, ¿no? ¿Qué es una enzima? Ya les he dicho, ¿no? Acelera la reacción bioquímica, ¿no? Eso lo veíamos ya en el tema 7. ¿Qué es entalpía? No es el flujo de energía térmica en procesos químicos a presión constante. ¿Qué es entropía? Es el grado de desorden. Acuérdense siempre de eso. Entalpía con térmico y entropía con desorden, ¿no? Ahora pasaremos ya a la parte más práctica, ¿no? Ahora sí quiero que entiendan esto bien. Como les decía hace rato, ¿no? Cuando hablamos de un proceso endergónico, lo que estamos viendo acá, estamos ganando energía. Entonces, delta Gibbs va a ser positivo y aquí era negativo. Y ahora lo veremos en una reacción química, ¿ya? Lo veremos en una reacción química. Miren, eh, vamos a ver cómo una molécula A se convierte en una molécula B. Pero quiero que vean el proceso que está pasando en esto. Al momento de que la molécula A se convierte en una molécula B, ¿qué se está pasando? La molécula A está liberando energía, está liberando energía. Pero ¿qué está pasando con la molécula C para convertirse en una molécula D? Está consumiendo energía. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sería este proceso que está generando energía? Sería exergónico. ¿Y qué es un proceso que consume energía? Es endergónico. ¿Me entienden? Es endergónico. Ahora, miren, como les decía hace rato, ¿no? La energía bioquímica se puede transformar en otro tipo de energía. En este caso, en este proceso endergónico que está formando un producto, parte de esa energía bioquímica que ha generado la molécula A, AB, se está convirtiendo en calor, ¿no? Y una parte de ella la está usando para realizar la reacción química, ¿no? Ahora trataremos de ampliar un poquito estas cosas, ¿no? Cuando tú hables de un proceso exergónico, siempre va a ir de la mano de un proceso endergónico. Por eso hablamos de un sistema endergónico exergónico, ¿no? Entonces siempre van a ir ligados de la mano, ¿no? Entonces, lo que vemos nosotros, ¿no? La molécula A se convierte en molécula B y la molécula C y la molécula D. Entonces, estamos agarrando dos reacciones químicas y las estamos uniendo en una, ¿no? Donde nuestro producto va a ser B, D y calor calor. Ahora, ¿qué más tenemos que entender de todos estos procesos, ¿no? Primero, en un proceso exergónico, delta Gibbs va a ser negativo, ¿ya? Delta Gibbs va a ser negativo.
En un proceso endergónico, anabolismo, delta Gibbs va a ser positivo, ¿ya? Va a ser positivo. ¿Qué más tienen que saber de esto? Aquí estamos generando, ¿no? Y aquí estamos, perdón, aquí estamos ganando energía y aquí la estamos consumiendo, ¿no? Ahora, nuestro cuerpo está haciendo acá un sistema de acoplamiento, ¿no? Porque estamos uniendo dos tipos de reacciones bioquímicas, ¿ya? Dos tipos de reacciones bioquímicas. Ahora, nuestro cuerpo tiene dos formas de acoplar, una a partir de un intermediario y otra a partir de la síntesis de monedas energéticas. ¿Y cuál es la moneda energética más importante? El ATP, ¿no? Entonces, para entender un poquito esto, hablaremos de un tipo de acoplamiento intermediario, ¿no? Aquí le vamos a llamar a este FACH, ¿no? El FACH. ¿Qué está haciendo el FACH? Miren a la molécula A. La molécula A tiene dos hidrogeniones. Y acuérdense que un hidrogenión va a estar de la manito con su electrón, ¿vale? De su electrón. Entonces, ¿qué está haciendo la molécula A? Le está cediendo al FAT oxidado, le está dando sus hidrogeniones para volverlo FAT reducido, ¿no? Después este FAT con estos hidrogeniones le va a dar a una molécula B para que los tenga, ¿no? Entonces este es un proceso donde estamos uniendo dos reacciones bioquímicas a partir de un intermediario. Ahora, el cuerpo, ¿cuál es el acoplamiento más importante? La formación y síntesis de ATP. ¿Por qué? Porque miren, una reacción bioquímica de molécula A molécula B nos puede dar una moneda energética, el ATP. Y este ATP lo podemos utilizar en otra reacción bioquímica. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Que nosotros tenemos varias vías para generar una moneda energética. Y asimismo tenemos varias vías para consumirla, ¿no? Para consumirla. Eso, sí, eso sería, ¿no? Después aquí el doctor te menciona de lo que son una alimentación autótrofa y heterótrofa, ¿no? Eh, Esto no va a entrar tanto, el doctor igual les habla de los tilacoides. Más que nada acá, miren, vamos a hacer una ampliación de lo que es la moneda energética, ¿no? Cuando hablamos del ATP tenemos que desglosar su nombre, ¿no? Que es la adenosina trifosfato, ¿no? Cuando hablamos del ATP, está la base nitrogenada, adenina. Esta la presento, lo van a averiguar en cuarto lote, la adenina. La adenina, cuando se une con una ribosa, con la ribosa, se va a llamar adenosina. Y conforme se van añadiendo fosfatos, ya se llama adenosina, bifosfato, trifosfato, monofosfato, fosfato, trifosfato, ¿no? Ahora quiero que vean esto. Miren, el ATP tiene varias formas. Miren, perdón, la adenosina tiene varias formas, ¿no? Una con tres fósforos, con dos fósforos o con un fósforo. Ahora, aquí tienen que ver las diferencias. ¿Por qué? Porque la unión de la adenosina con un fósforo, con un grupo fosfato, miren, es un enlace fosfodiéster, no es un enlace de baja energía. Por eso se lo representa en el Harper como una línea, ¿no? Como cualquier enlace. Pero el enlace que tiene el siguiente grupo fosfato con el otro grupo fosfato resulta de esta forma. ¿Por qué? Porque estos ya son enlaces de alta energía, llevan gran energía, ¿me entienden? Por eso el ATP es la moneda energética, porque tiene una gran cantidad de energía, ¿me entienden? Ahora, miren, veremos esta reacción química, donde el ATP, ¿qué va a pasar con él? Se va a convertir en AMP, AMP más pirofosfato. ¿Qué estamos haciendo? Estamos generando energía, ¿no? Y esa energía que se está perdiendo el ATP se va a ir al entorno, ¿no? Por eso se la representa con negativo, ¿no? Con negativo. Pero cuando nosotros estamos consumiendo energía, la representábamos con positivo. Produce negativo, consume positivo. ¿Me entienden? Por eso el Harper te dice que el ADP más fosfato produce menos 30,5 kilojoules mol, una forma de medir la energía, ¿no? Y el AMP con el pirofosfato, 30 menos 32,5 kilojoules mol. Ahora pasaremos a hablar un poquito de lo que son las monedas energéticas, ¿no? Pregunta de examen del doctor, ¿cuáles son las cuatro monedas energéticas de alta energía?
son estas, ¿no? El fosfenolpiruvato, el carbamidil fosfato, el 1,3 bifosfoglicerato y el fosfato de creatina. De memoria se lo tienen que saber estos cuatro, ¿vale? Estos cuatro. Y si se dan cuenta, miren, cuánta cantidad de energía nos están produciendo cada uno. Acuérdense que negativo va a ser la producción de energía que están generando, ¿no? Para que lo relacionen, ¿no? Y aquí está el ATP. Aquí lo tenemos al ATP, ¿no? Te produce -7,3 kilocalorías mol, ¿no? El, el Gaiton, si mal no me recuerdo, igual en los capítulos, no entra en su temario, pero cuando te habla del metabolismo de la glucosa, es en un tema aparte. Te decía que el valor del ATP en kilocalorías mol era de 7,5 a 7 directamente, ¿no? Entonces es importante que tengan estos datos, ¿ya? Solo del ATP, solo del ATP. Ahora, el ATP nosotros lo consumimos, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? El ATP se convierte en ADP. ¿Qué está haciendo? Está liberando un fosfato. Y este fosfato, esta es una ruta del ATP. Miren, este fosfato lo podemos almacenar en energía. Miren, por ejemplo, el músculo, ¿qué hace? La creatinina lo une con este fosfato de alta energía. ¿Y qué va a pasar? Va a formar la creatina fosfato, ¿no? Y esta es una de las monedas energéticas más importantes, ¿no? De alto valor energético. ¿Me entienden? Es una forma como el ATP se está distribuyendo ese valor energético en diferentes vías y rutas metabólicas. Ahora nosotros, para poder reparar este ADP, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder repararlo? Necesitamos producir fosfatos, grupos fosfatos. Ahora nosotros tenemos pocas vías para producirlas, ¿no? Una es el ciclo de Krebs, ¿no? Después la glucólisis te produce dos grupos fosfato. Y la fosforilación oxidativa, un grupo fosfato, ¿vale? Esa es la cantidad que nosotros podemos generar. Ahora, los fosfágenos, como han visto, son los encargados de agregarse a sus sustratos y grupos fosfato para producir sustancias de almacén energético. Como les mencionaba, la creatinina fosfato, que ¿dónde se encuentra? En el músculo esquelético, en el corazón, en los espermatozoides y en el cerebro, ¿no? Y la arginina fosfato, ¿dónde se encuentra? En el músculo de los invertebrados. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, ¿no? Ahora, por último, el tema 11 te habla de lo que es el ciclo del ATP. Para eso nosotros tenemos que hablar sobre la adenililcinasa, ¿no? O también llamada miosinasa, ¿no? Quiero que estén atentos en esto. Miren, nosotros, como estamos viendo en esta parte, estamos consumiendo el ATP para formar mucho ADP. Ah, algo más que quiero que sean, que vean acá. Miren, la adenililcinasa es un proceso reversible. Reversible, a diferencia de los otros del ciclo del ATP que son irreversibles. ¿Me entienden? Esto es muy importante, ¿ya? Y esto puede ser pregunta por si acaso. Dame un ratito. Esto se los estoy poniendo de este color, ¿ya? Entonces, continuaremos con esto. ¿Qué hace la adenililcinasa? Nosotros, como les estaba diciendo, estamos consumiendo una gran cantidad de ATP y se está volviendo ADP, ¿no? Esta gran cantidad de ATP, lo que va a hacer la adenililcinasa, por ejemplo, cuando nosotros hacemos harta cantidad de ejercicio, va a agarrar el ADP y a partir de esa enzima va a producir ¿qué? ATP y AMP, ¿no? Y el ATP se va a volver a seguir utilizando, pero el ATP se va a aumentar su concentración, ¿no? Y el AMP es un sustrato para aumentar la glucogenólisis, ¿me entienden? Entonces va a aumentar la degradación de glucógeno para producir más ATP, más energía, ¿me entienden? Entonces todo el cuerpo se está comunicando de alguna manera u otra. Ahora miren, quiero que vean la acetilcoenzima sintetasa. Esta es la acetilcoenzima A, ¿ya? Esta es la acetilcoenzima, ¿ya? Entonces no le den tanta importancia. Quiero que le den más importancia a este ATP. ¿Qué está pasando con el ATP? Se está volviendo en AMP y pirofosfato, ¿ya? Y por último, la pirofosfatasa inorgánica. Miren cómo el pirofosfato más una molécula de agua se convierten en dos fosfatos, ¿ya? Ahora veremos todo el ciclo del ATP completo. Denme un rato. Ya. Aquí tenemos al ATP. Vamos a ver todo esto.
Ya. Mira, aquí está. Aquí tenemos el ATP. El ATP puede tener dos vías. Miren, el ATP, primero, la primera vía, ¿no? El ATP puede formar un pirofosfato y una AMP, lo que ya hemos visto, o el ATP puede formar ADP. Eso estaba claro. Ahora, miren, dos moléculas de AMP pueden formar ADP. ¿Quién era la enzima que se encargaba de hacer esto? La adenilil ciclasa, ¿no? Perdón, la adenilil sinasa, ¿no? Miren, ¿por qué? Porque estamos agarrando un ATP más un AMP y estamos formando dos ADPs. ¿Eso pasa o no? Miren, un ATP más una AMP, dos ADPs. Veremos cómo también la circoenzima sintetasa está interviniendo, ¿no? Miren cómo el ATP se convierte en AMP y pirofosfato, ¿no? Que como han visto es igual una moneda energética de más energía que el ADP, miren, de menos 32,2 kilojoules mol, ¿no? ¿Dónde qué nos está generando? Pirofosfato. Y ahora este pirofosfato nosotros lo necesitamos volver a utilizar. ¿Y qué enzima interviene acá? La pirofosfatasa inorgánica, ¿no? ¿Produciendo qué? Dos fosfatos. Estos fosfatos, cada fosfato lo vamos a poder utilizar ¿para qué? Para volver a producir ATP, ¿no? Este pirofosfato nos va a ayudar a producir ADP. Y es así como es el ciclo del ATP para que nuestro cuerpo pueda seguir utilizando el ATP. Y ahora, por último, en el tema te menciono otras dos enzimas, la nucleósido difosfato y la nucleósido monofosfato sinasa, ¿no? Aquí ya estamos utilizando otro tipo de bases nitrogenadas, ¿no? Aquí estamos utilizando al UDP y también estamos utilizando, no, solo estamos utilizando al UDP y al UMP, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Aquí estamos produciendo, en las dos vías estamos produciendo ADP. Es lo único con lo que quiero que se queden y son otras vías en las que nosotros podemos llegar a intervenir en el ciclo del ATP. Ahora, pasando al siguiente tema, al tema de oxidación biológica. La oxidación biológica, quiero que se acuerden de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Cuando hablamos de oxidación biológica, tenemos que hablar de un proceso de oxidación y reducción. ¿Qué era la oxidación y qué era la reducción? Yo quiero que se acuerden de esto, miren. Reducción, acuérdense con RD, recibe electrones, gana electrones. ¿Pero qué es oxidación? Lo contrario. Si aquí ganas, aquí estás perdiendo electrones. Y miren, aquí nuestro electrón lo vamos a representar con este puntito verde, ¿no? Donde la molécula A está perdiendo el electrón y le está dando a la molécula B. Entonces, ¿qué está pasando con la molécula A? Se está oxidando. ¿Qué está pasando con la molécula B? Se está reduciendo. ¿Me entienden? Ahora nosotros, la forma que utilizamos, como hace rato les había dicho, ¿no? El electrón siempre va a ir agarradito de su hidrógeno, ¿no? De su protón. Entonces, una forma en la que nosotros podemos representar los electrones, obviamente va a ser por hidrógenos. ¿Me entienden? Y miren, cómo esta molécula, cuando está con su hidrógeno, la vamos a llamar reducida, no esta es su forma reducida, porque está con su electrón. Pero si la pierde, va a ser oxidada. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Y como ya habíamos avanzado en el primer tema, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se está transformando, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que siempre un proceso de oxidación va a ir de la mano de un proceso de reducción, ¿no? Nunca van a ir separados. Uno gana y el otro pierde. ¿Me entienden? Ahora, no, esto es lo que les decía, ¿no? Un protón va a estar siempre acompañado de su electrón. Ahora, hablaremos del potencial redox, ¿no? El potencial redox, un pH de 0,7, como ya les he dicho, ¿no? Cuando hablamos de un pH a 7, hablamos de delta Gibbs 0 prima, ¿no? Delta Gibbs 0 prima. Y lo mismo que hace rato les decía, si es positivo, se envergona, necesita energía, consume energía, pero si es un proceso negativo, exergónico, da energía. ¿Me entienden? Da energía. Esto lo vamos a entender en el siguiente tema, ¿no? Lo voy a dejar un poquito aparte, pero miren, quiero que vean cómo diferentes moléculas del sistema redox tienen la capacidad de dar energía, porque todos son negativos. Ah, pero miren, acá ya son positivos. ¿Por qué? Porque están consumiendo energía. ¿Me entienden? Ahora, hablaremos ahora de las enzimas oxidorreductasas. Como les dije, estamos hablando de energía. La energía las están consumiendo las enzimas.
Y nosotros cuando hablamos de las enzimas teníamos una clasificación, ¿verdad? Teníamos 7 enzimas, ¿no? Las primeras eran las oxidorreductasas. Entonces, miren, dentro de las oxidorreductasas tenemos una tenemos una clasificación de las oxidorreductasas. Miren, donde tenemos primero a las oxidasas, a las deshidrogenasas, a las hidroperoxidasas y las oxigenasas, de las cuales para el siguiente año ustedes tienen que entender bien las oxigenasas por las citocromos P450, ¿ya? Todo lo que esté demorado en mi resumen son cositas que el doctor pregunta en los exámenes, ¿ya? Entonces denle más importancia también a eso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de las enzimas oxidorreductasas, tenemos a las oxidasas. Me da un ratito, voy a emitirnos. Ya, ahí está. Eh, Cuando hablamos de las oxidasas, estamos hablando del oxígeno. Acuérdense, hablamos de oxígeno. Al oxígeno le vamos a añadir electrones. Y como les digo, los electrones siempre van a estar acompañados de sus hidrógenos. Entonces, cuando hablamos de las oxidasas, tenemos dos tipos. Unas, cuando actuamos con un átomo de oxígeno y otras cuando actuamos con una molécula de oxígeno. Dos cosas diferentes, ¿me entienden? Dos cosas muy diferentes. Ahora, quiero que vean esto. El sustrato A tiene dos hidrogeniones, dos electrones. ¿Qué está pasando? Va a perderlos, va a perderlos, pero ¿quién está ganando? La media molécula de oxígeno o el átomo de oxígeno, ¿no? Donde se va a formar agua, ¿no? Y el otro caso, miren, una molécula de oxígeno va a ganar dos hidrógenos y se va a convertir en peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, las oxidasas tenemos dos productos, uno es el agua y el otro es el peróxido de hidrógeno, ¿no? Y aquí tenemos diferentes tipos de enzimas. Tenemos la citocromo oxidasa, las flavoproteínas, las metaloflavoproteínas, ¿no? Entonces, aquí quiero que hagan énfasis en la citocromo oxidasa. ¿Por qué? Porque forma parte de la cadena transportadora de electrones, ¿no? Si nosotros nos acordamos, por el libro de prefacultativos, te decía que la mitocondria tiene dos membranas, ¿no? La membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna, ¿no? Y en la membrana mitocondrial interna se encuentra la cadena transportadora de electrones, ¿no? La cadena transportadora de electrones, el complejo 4 es la citocromo oxidasa. Ahora, citocromos las vamos a ver en todas las oxidorreductasas, menos en las hidroperoxidasas. Miren, hay la citocromo oxidasa, también tenemos la citocromo deshidrogenasa y también tenemos las citocromos P450 en las oxigenasas, ¿no? Entonces no son característicos de las oxidasas, ¿no? Hay en varios tipos de las oxidorreductasas. Ahora miren, pasaremos a hablar de las citocromo oxidasas. La citocromo también se la puede hablar así, citocromo A3. Y ustedes dirán, ¿qué son estos dos números? No, acuérdense que las citocromos son hemoproteínas, como dice acá. No tienen un grupo hemo y como lo habíamos visto nosotros cuando hablábamos de la hemoglobina, el grupo hemo estaba formado por lo que era cuatro pirroles, ¿no? Cuatro pirroles, mucha perdón, cuatro pirroles que tienen esta característica, ¿no? Ya, bueno, disculpa, ¿no? Unidos por enlaces metino, y y a esto ya le llamamos lo que nosotros lo llamamos es la protoporfirina, ¿no? La protoporfirina es parte del grupo hemo. Ahora, si se acuerdan, cuando hablábamos nosotros de hemoglobina, aquí tenemos un grupo metino, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí otro, aquí tenemos un grupo vinilo, aquí tenemos un grupo propionato, y aquí tenemos un grupo propionato, ¿no? Y esa era la protoporfirina 9, ¿me entienden? Pero aquí estamos hablando de la A y la A3, ¿no? Entonces son simplemente formas en las que podemos diferenciar diferentes grupos hemo, ¿no? Las protoporfirinas, ¿me entienden? Entonces las citocromo oxidasas trabajan con dos grupos hemo, por eso le llamamos la A y la A3. Y estos dos grupos hemo están trabajando en conjunto con un cobre, ¿no? Con un cobre. Al citocromo A1 los tenemos acá, va a estar con el cobre A. Y al al grupo hemo A3 lo vamos a tener con el cobre B, ¿me entienden? Esto es importante, ahorita me van a entender por qué, ¿ya? Si se acuerdan, el oxígeno, perdón, los electrones que llegan
a la citocromo oxidasa, van a formar agua. Eso te decía el libro de Prefas, ¿no? ¿Cómo es que llegan a formar agua, no? Entonces, los electrones primero van a llegar al A1, ¿ya? Van a llegar al centro A1 cobre A, donde van a pasar estos electrones a almacenarse al centro A3 cobre B, ¿ya? Donde aquí tiene este centro la capacidad de ¿qué? De romper esta molécula de oxígeno, que la podemos ver de manera bioquímica, ¿sí? Va a romper la molécula de oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Aquí se están acumulando, por si acaso, cuatro electrones, ¿ya? Cuatro electrones que, si se acuerdan, esos son dos hidrogeniones, ¿no? No, perdón, cuatro electrones son cuatro hidrogeniones. Entonces, ¿qué van a pasar? Dos hidrogeniones se van a unir y van a formar con la mitad que se está uniendo acá una molécula de agua, ¿no? Y es así como se forma la molécula de agua, ¿me entienden? Es así como se forma la molécula de agua a partir de la citocromo oxidasa, ¿no? Y ahora hablando de las flavoproteínas, ¿se acuerdan que en el anterior tema hablábamos del acoplamiento por intermediadores? Aquí estamos viendo igual uno, miren, el FAT o el flavín mononucleótido o el flavín adenín dinucleótido. Yo les recomiendo para que vayan estudiando los que están con Cashion, vean la estructura de las diferentes vitaminas, ¿no? Así se van a acordar de manera más fácil y van a entender un poquito los siguientes temas de bioquímica, ¿no? ¿Por qué se llama flavina adenil dinucleótido? Porque está formado por dos nucleótidos, dos bases nitrogenadas. Una es la adenina y otra es la flavina. Por eso se llama flavin adenin dinucleótido. Y si ven su estructura, está formado por dos nucleótidos. Pero miren, aquí tenemos la flavin mononucleótido. ¿Por qué se llama así? Porque ya no tiene dos nucleótidos, ya no tiene la adenina, solo tiene la flavina, ¿no? Pero va a tener la misma capacidad de ¿qué? De actuar como un intermediario. Y miren, aquí podemos ver un poco su estructura. Bueno, aquí radica la diferencia, pero quiero que vean esto. Esta es la flavina o FAT, como les decía, oxidada. ¿Por qué? Oxidada cuando no tiene hidrógenos y reducida cuando tiene los hidrógenos. ¿Me entienden? Ahora miren, la flavina oxidada tiene la capacidad de formar un intermediario, el intermediario semiquinona. ¿Qué está pasando acá? Se está añadiendo un hidrógeno, un hidrógeno. ¿Y qué pasa cuando se forma completamente la flavina reducida? Se unen dos hidrógenos, miren, a su estructura, donde antes no había, ahora hay, ¿no? Y por eso esta le llamamos la flavina reducida, ¿no? Y en pocas, a cortas, ¿quién le está dando estos hidrógenos? Un sustrato. ¿Y qué está pasando al final? Un sustrato oxidado, porque ha perdido sus hidrogeniones. Miren, aquí tenemos a nuestro sustrato reducido porque tiene sus hidrógenos, más la flavin mononucleótido, la flavina de dinucleótido. ¿Y qué va a pasar? Se va a oxidar. ¿Quién está agarrando? El FACH o el FNH, ¿no? ¿Me entienden? Eso es lo que quiero que entiendan. Aquí estamos viendo un acoplamiento de intermediarios, ¿no? Por último, vamos a hablar de las metaflavoproteínas, ¿no? Que pueden contener uno o dos metales, ¿no? El libro te menciona a los siguientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a la aminoxidasa, a la aminoácido oxidasa, donde ¿qué se encarga? De la desaminación, ¿no? A nivel de los riñones se va a encargar de los aminoácidos de reducirlos, ¿no? Después tenemos la xantina oxidasa. ¿De qué se va a encargar? De destruir las purinas para formar ácido úrico. Y por último, los aldehídos deshidrogenasa, que a diferencia de los demás no utilizan hierro. ¿Qué está utilizando? Molibdeno, ¿no? No usa hierro en estado ferroso, usa molibdeno, ¿no? Pero por eso posible pregunta del doctor. ¿Ya? Ahora continuaremos con esta parte, las deshidrogenasas. Cuando nosotros hablamos de las deshidrogenasas, volvemos a hablar de intermediarios, ¿no? De intermediarios, acoplamiento de intermediarios, donde ya les he repetido esto, ¿no? Una molécula A pierde sus hidrógenos, le da al intermediario y este le da a otra molécula, ¿no? Y así funciona de manera consecutiva. Y aquí tenemos a la vitamina B3, ¿no? La niacina. La niacina se le llama nicotín adenin dinucleótido, lo mismo que la otra. ¿Se acuerdan? Son dos nucleótidos, uno la adenina y otro la nicotina. ¿Me entienden? La nicotina. Y la nicotín adenin dinucleótido fosfato, simplemente le estamos añadiendo un fosfato. Y miren, aquí lo tenemos bien bonito, ¿no? Miren, aquí tenemos dos.
Aquí tenemos a la adenina con su ribosa y aquí tenemos a la nicotina con su ribosa, ¿no? ¿Qué se están haciendo? ¿Qué está pasando con ellos? Se están uniendo, ¿no? Nicotín, nicotín, adenín, dinucleótido. ¿Por qué? Porque se están uniendo dos nucleósidos, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay con el nucleósido fosfato? Miren, esta ribosa de la adenina tiene la capacidad de ¿qué? De añadirse un grupo fosfato. Y este ya se le llama nicotín, adenín, dinucleótido, fosfato, ¿no? Y esas son las únicas diferencias que tienen. Ahora, ¿cómo es que llegan a agarrar los hidrogeniones? Miren, la nicotina tiene aquí una carga positiva, ¿no? Que cuando se añade un hidrógeno, la pierde por si acaso. Aquí ya no debería haber. Pierde esta carga positiva y se añade un hidrógeno. ¿A eso cómo le llamamos? NACH. Ahora, ¿por qué le llamamos individual más H? ¿Por qué? Porque a esta porción de la adenina no se añade, no se une de manera completa, solo se une el electrón, pero el hidrógeno se va a encontrar de manera libre. Por eso es que la forma en la que nosotros describimos al Nach es así, ¿no? No la describimos como Nach 2, ¿no? Como pasaba con el Fach, ¿no? No, sino la ponemos como Nach más H. ¿Me entienden? Por esta diferencia, que no se une el segundo hidrógeno, ¿no? Sino se encuentra de manera libre. ¿Qué estábamos? Ya. Ahora, tenemos que entender algo. ¿Cómo es que nosotros llegamos a conseguir lo que son los NACH o los NACH reducidos a partir del metabolismo, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de la glucólisis teníamos diferentes enzimas, como cuál, la piruvato deshidrogenasa, ¿no? La piruvato deshidrogenasa se encargaba de qué? De agarrar un NAT y formar un NACH, ¿no? NACH. Ahora, ¿dónde las utilizamos a estas? En la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? Se van a encargar de transportar los hidrogeniones hacia afuera y generar ATP. ¿Me entienden? Ahora, ¿dónde generamos NACH? Como les decía, la glucólisis y en el ciclo de Krebs, ¿no? La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿no? Entre otras, ¿ya? Ahora, esto es el NACH. Ahora hablaremos del NAT fosfato. ¿Dónde lo utilizamos? Para la biosíntesis. Entonces, el NAT fosfato lo vamos a utilizar para sintetizar moléculas. Así de simple. Primero, lípidos, la lipogénesis, ¿no? ¿Qué hacemos? Agarramos el acetilcoenzima, utilizamos para formar ácidos de cadena libre. Después, la síntesis de esteroides, ¿no? Por ejemplo, de hormonas esteroideas como los estrógenos, ¿no? La progesterona, entre otros. Y por último, las vías de las pentosas fosfato, ¿no? Y como les mencionaba, algunos de mis grupos, el eritrocito, al no tener lo que es ni órganos ni núcleo, la glucosa que entraba, primero lo utilizaban como energía, ¿no? Anaerobia, el 90%. Y el otro 10% lo utilizaban para las vías de las pentosas fosfatos, ¿no? Según el First ID, ¿no? Después hablaremos de las deshidrogenasas asociadas a la platina. No, ahí tenemos, nuevamente tenemos al FAT y al FAM, ¿no? Aquí lo mismo, aceptan dos hidrógenos y dos electrones y se forma el patch, ¿no? Ahora, ¿qué enzimas son las que utilizan al FAT? Las siguientes, ¿no? La NASH deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa, la coenzima deshidrogenasa, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y la dihidrolipoid deshidrogenasa, ¿no? Posible pregunta, por eso los estoy poniendo en morado, ¿ya? ¿Quiénes trabajan con la flavina? Las flavoproteínas de transferencia de electrones, ¿no? Por último, y como les decía, las citocromos deshidrogenasas, así como vienen las citocromos oxidasas, también tenemos las citocromos deshidrogenasas, que como cualquier citocromo es una hemoproteína. En este caso, vamos a utilizar otros tipos de grupo hemo, al C, al C1 y al B, ¿ya? Y con eso basta y sobra, ¿me entienden? Y también, ¿qué van a utilizar? ¿Qué metal van a usar? El hierro, ¿vale? Pasaremos al tercer grupo, a las hidroperoxidasas. Cuando hablamos nosotros de hidroperoxidasas, hablamos de especies reactivas de oxígeno. Tengan en cuenta que las especies reactivas de oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, se encargan de destruir tanto nuestras células de nuestro cuerpo como destruir diferentes tipos de bacterias o células, ¿no? Como igual les mencionaba algunos de mis grupos del agua oxigenada, ¿no? El agua oxigenada, ¿qué es peróxido de hidrógeno? ¿No? ¿Qué hace? Destruye donde estás poniendo y hay un proceso, ¿no?
Hay un proceso enzimático en esa porción, ¿no? Ahora, las especies reactivas de oxígeno dañan nuestras células. Entonces, nuestras mismas células van a tener enzimas para evitar este daño. Y para eso nosotros tenemos dos tipos, las peroxidasas y las catalasas. ¿Qué hacen las peroxidasas? Agarran al peróxido de hidrógeno más un sustrato con dos hidrogeniones. ¿Y qué van a hacer? Van a formar dos moléculas de agua y este sustrato reducido se convierte en sustrato oxidado. Ya que hablamos de quiénes, de los antioxidantes, de los antioxidantes. ¿Por qué? Porque están evitando que las especies reactivas de oxígeno dañen nuestro cuerpo. ¿Cuáles eran los antioxidantes? Yo les decía, ¿no? ¿Cuáles eran las vitaminas antioxidantes? El AC, ¿no ven? La vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, ¿no? En este caso, miren, ¿quién es el sustrato? La vitamina C, las quinonas, el citocromo C o la más importante que te menciona el Harper, la glutatión reducido, que si nosotros nos acordamos de aminoácidos, la glutatión reducido era un tripéptido, ¿no? Era un tripéptido formado por tres aminoácidos, ¿no? ¿Cuáles eran? Glutamato, cisteína y glicina, ¿no? Que incluso esta unión entre el glutamato y la cisteína era un enlace pseudopeptídico, ¿no? Un enlace pseudopeptídico. Y este era un enlace peptídico, ¿no? Era un buen ejemplo para hablar de eso. Ahora, ¿por qué es importante la glutatión reducido? Miren, imagínense esto. Aquí está aumentando la concentración de peróxido de hidrógeno. ¿A quién nos vamos a utilizar? Al glutatión reducido. ¿Cómo se va a llamar la enzima? La glutatión peroxidasa. ¿Qué va a hacer? Como ya hemos dicho, este peróxido de hidrógeno se va a convertir en dos moléculas de agua. Y este glutatión reducido está dando sus electrones. Se va a convertir en glutatión oxidado, ¿no? Y como cualquier sistema, tiene que volver a producirse glutatión reducido. ¿Qué enzima es la que se encarga de esto? No, ¿quién se encarga de volver el glutatión oxidado en glutatión reducido? El NAT-fosfato. Miren cómo el NAT-fosfato con hidrogeniones le da sus hidrógenos y se convierte en NAT-fosfato reducido, perdón, oxidado. Para esto tenemos que hablar por último de otra enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Miren, ¿qué hace la glucosa 6-fosfato? Se une con el NAT-fosfato y va a producir NAT-fosfato reducido. ¿Y qué te va a dar? 6-fosfato gluconato, ¿no? Ahora, aquí radica la importancia de esta enzima. Si nosotros tenemos una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué va a pasar? Va a haber daño. ¿Daño a quiénes? A nuestros eritrocitos. ¿Por qué? Porque, uno, no vamos a tener NAT-fosfato. El glutatión oxidado se va a quedar así, porque no va a haber esta reacción. No vamos a tener glutatión reducido y las especies reactivas de oxígeno van a empezar a dañar a quiénes? A los eritrocitos. Y va a producir una anemia hemolítica congénita. ¿Por qué? Por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Por un estrés oxidativo. Cuando nosotros consumimos ABA, no hay una enfermedad del abismo, te genera un estrés oxidativo. ¿Por qué? Oxidativo de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y puede dañar, ¿no? El favismo, perdón, favismo, ¿no? Va a dañar lo que son nuestros eritrocitos. No solo, por ejemplo, el favismo, ¿no? También hay fármacos que pueden dañar de esta manera por la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como los antimaláricos, ¿no? Los antimaláricos. Por último, en este grupo de las hidroperoxidasas vamos a hablar de las catalasas. Las catalasas son igual un tipo de hemoproteínas, pero aquí, a diferencia de las citocromos, en vez de dos, tienen cuatro grupos hemo, ¿no? ¿Dónde se encuentran? En la sangre, en la médula ósea, en el riñón y en el hígado. ¿Me entienden? Ah, algo más, algo más. Uf, esto es muy pregunta. Esta es la pregunta, por si acaso, del doctor Gabinete que está en Salvador. Por ejemplo, grupo prostético de la glutatión peroxidasa, selenio, ¿no? Si nos recordamos un poquito de enzimas, las enzimas pueden tener lo que son la parte no proteica, ¿no? Que ahí tenemos lo que son los grupos prostéticos, ¿no? Los grupos prostéticos, las metaloproteínas, también hablábamos de lo que son las. Ahí se me fue. Pero en este caso, miren, estamos utilizando un grupo prostético. ¿Por qué? Porque es la parte no proteínica, pero es un elemento inorgánico, ¿no? Inorgánico. Que podría ser orgánico, como qué? Como vitaminas, ¿no?
como vitaminas. En este caso, como es inorgánico, es un grupo prostético, en este caso es el selenio, ¿no? Ahora, hablando de las catalasas importantes, y acuérdense en el tema de hormonas tiroideas, cuando vean el mecanismo que sucede a nivel de dentro del folículo tiroideo, en el lumen, ¿no? En el lumen, repasen esta partecita para entender súper bien lo que es la función de las hormonas tiroideas, ¿no? De la DUOX2 y no me acuerdo de qué enzima más había, que se encargaba de este proceso de catalasas, ¿ya? Miren, ¿qué hacen las catalasas? Miren, agarran el peróxido de hidrógeno a un sustrato reducido y lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pero ¿qué va a pasar acá? ¿Quién hacía este proceso, chicos? Ahorita lo vamos a ver, miren, veremos esto. ¿Qué hacían las oxidasas? Si teníamos un oxígeno completo, formaba peróxido de hidrógeno, ¿no? Y este peróxido de hidrógeno que está formando nuestro mismo cuerpo va a ser dañino. ¿Y quién los está rompiendo? Las catalasas. ¿Qué organelos son los que tienen estas dos enzimas? Los peroxisomas, ¿no? Entonces abarcan una gran funcionalidad dentro de las mismas células. Por último, vamos a hablar de lo que son las oxigenasas. Y vamos a volver a hablar de oxígeno. Pero en este caso ya no estamos hablando de electrones, estamos hablando de oxígeno. Oxígeno añadiéndose a un sustrato. Dentro de las oxigenasas tenemos dos tipos, las dioxigenasas y las monoxigenasas. Miren qué pasa con las dioxigenasas. Dioxigenasas porque agarran a la molécula completa de oxígeno y monoxigenasas porque solo agarran una parte. Así de claro. Dioxigenasas, miren, agarran a sustrato y ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Los va a unir? Ahí, así de simple. Ahí muere todo. Las importantes son las monooxigenasas, que forman parte de los citocromos P450. Para esto necesitamos tres sustratos, ¿no? Uno va a ser el oxígeno, otro va a ser una molécula reducida y aquí vamos a tener otra molécula reducida. Quiero que estén atentos, ¿qué va a pasar con estos dos hidrogeniones? Miren, y con la mitad con un átomo de oxígeno. Un átomo de oxígeno se va a ir al sustrato A. ¿Y qué va a formar? Grupos hidroxilo. Y es la forma en la que nosotros podemos inactivar medicamentos, hidroxilándolos. Miren, esto es un medicamento, imagínense, activo. Pero ¿cómo lo inactivamos? Hidroxilándolo. Así de simple. ¿Y qué está pasando con el otro oxígeno? Se queda. Y estos dos hidrógenos van a formar una molécula de agua, ¿no? El ejemplo que te ponen, la citocromo P450, ¿no? Y ahí te forma la vía larga de cómo es que sucede este proceso, donde lo único que quiero que se acuerden. Bien, aquí como te dice, ¿no? La citocromo P400 se encarga de hidroxilar al benzopireno, a la aminopirina, la anilina, la morfina, la benzofetamina, ¿no? Los fenobarbitales, ¿no? Entonces, esto de memoria, ¿no? Esto de memoria. Estas reacciones no les va a preguntar el doctor, ¿ya? Estas reacciones no les va a preguntar el doctor. Por último, esto es lo que quiero que entiendan, ¿no? Las funciones de la hidroxilación, ¿no? Facilitar la excreción, ¿no? Al hidroxilar un medicamento, facilita su excreción tanto por vía renal o por vía biliar. Miren, donde podemos eliminarlo a partir del ácido biliar o hidroxilado, ¿no? A nivel de riñón, ¿no? Y aquí te habla cómo la vitamina D hidroxilada la eliminamos también por vía renal, ¿no? Por vía renal. Y eso sería todo, chicos, de esta porción. También te hablan de la superóxido dismutasa, ¿no? La superóxido dismutasa tiene tres isoformas, ¿no? Libera la toxicidad del oxígeno causada por los radicales libres de superóxido. Entonces, quiero que se les quede algo claro. ¿Quiénes son los que se encargan de actuar contra las especies reactivas de oxígeno? Ya han visto ustedes. Peroxidasas, catalasas y las dismutasas, ¿no? Son las encargadas de actuar contra las especies reactivas de oxígeno, ¿vale? Y por último, creo que hoy día tenemos que avanzar fosforilación oxidativa. Em, ¿Les parece si lo dejamos para mañana? Para que vayan entendiendo, les voy a pasar un video que el doctor igual les pasa. Así de simple, cuando hablamos de la fosforilación oxidativa, como les había hablado, ¿no? Primero tenemos que hablar cómo es que sucede la glucólisis, ¿no? Donde la glucosa, como han visto, miren acá, se convierte en glucosa 6-fosfato, ¿no? Y sigue toda la vía de la glucólisis, donde va a pasar por el ciclo de Krebs, este es mi ciclo de Krebs, van a disculpar. Y aquí, ¿qué se están formando? NASH,
se están formando ATPs. No, estos ATPs ya son individuales, pero se están formando NACH y FACH, ¿no? NACH y FACH. Estos que ya tienen hidrogeniones van a ir a intercambiar a la cadena transportadora de electrones. No, miren por acá. El NACH va a pasar por el transportador uno, ¿no? Donde aquí va a liberar sus hidrogeniones. Ah, acuérdense esto. Los electrones siempre van a ir de la mano de sus hidrógenos, miren. Y los hidrógenos se van a quedar acá. ¿Pero quiénes están saliendo? Los electrones se van a quedar acá, pero ¿quiénes están saliendo? Los hidrógenos, ¿no? Y los electrones van a ir jugando y van a ir yendo y van a ir liberando hidrogeniones. Y al último de la bomba, estos hidrogeniones van a generar ATP, ¿no? Por el movimiento de la bomba, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana, ¿les parece? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre el tema, de los temas que hemos avanzado? Oxidación biológica. Como les digo, todo lo demorado es muy pregunta del doctor. Y bioenergética, más que nada esto ha llegado a preguntar en exámenes. Lo que está aquí en esta porción de arriba, esta porción, ¿ya? Esto es lo que mayormente pregunta el doctor. Consejo, entiendan bien esta figura. Con esta figura van a entender todas las reacciones bioquímicas, ¿no? Te los resume todas las reacciones bioquímicas. Miren, incluso aquí se los ponía un ejemplo, ¿no? Donde la formación de ATP y ADP te da menos 35 kilojoules mol. ¿Qué sería eso? El ATP sería la sustancia A y la B sería el ADP. ¿Qué te está produciendo? Energía libre, ¿no? ¿Cuánto? Menos 30,5 kilojoules mol. Pero cuando tú agarras la glucosa y la conviertes en glucosa 6-fosfato por la exoquinasa, ¿cuánto es la delta Gibbs de de la glucosa 6-fosfato de la exoquinasa? Es de 13,8 kilojoules mol. Entonces, ¿qué está pasando? La glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Cuánta energía nos está consumiendo? 13,8 kilojoules mol. ¿Y qué pasa con todo este restante? Se libera en calor. Y es así como suceden todas las reacciones químicas. Y si se dan cuenta, siempre un proceso exergónico va a estar de la mano de un proceso endergónico, ¿no? Y así con todo. No las monedas energéticas y todo esto. ¿Alguna duda que tengan? Por si acaso he grabado la clase, les voy a mandar a... Ahora sí he grabado. Van a disculpar. Entonces les voy a mandar al grupo, ¿ya? Espero que les haya servido el repaso, chicos. Como les había prometido, vamos a hacer un repaso también de qué era glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. No me acuerdo qué más les dije, pero vamos a hacer un repaso de todo eso, ¿ya? Y les voy a dejar el video para que podamos hacer. Ahora, los otros auxiliares estaban quedando en hacer un repaso, entonces igual aprovechen y entren a sus repasos, ¿no? Creo que lo iban a hacer para la siguiente semana. Entonces, y ahí van a estar todos los auxiliares, ¿no? Pero espero que les haya servido esto y si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmela ahorita para liberarnos de dudas. Ya, no, ¿no? Ya. Ya, chicos, entonces tengan una bonita noche, descansen, duerman, sean felices. Buenas noches, chicos.